Muy apreciados amigos y amigas, pues nuevamente estoy aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas. Yo sé que a veces es difícil esta materia de ser papá y mamá, pero bueno, pues nos estamos esforzando, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo con nuestros hijos. Y parte de ese esfuerzo es pues adquirir estas pequeñas herramientas o grandes herramientas, ¿verdad? Para la conducción de los seres humanos que Dios nos ha dado como herencia, dice la palabra de Dios. Y bueno, pues les había anunciado, quiero recordarles más bien que en nuestra primera plática yo les decía que para comprender al ser humano había que conocerlo. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de conocer al ser humano. Damos gracias a Dios por los científicos que se han dedicado al descubrimiento de la conducta, al estudio de la conducta. Así es que bueno, hoy vamos a ingresar a una parte un poquito difícil, pero no imposible de comprender. Yo sé que si nos esforzamos vamos a entender muy rápido esto que vamos a aprender el día de hoy. Les anunciaba que entrábamos a la clase sobre mecánicas de defensa. Bueno, esta es la primera parte de mecánicas de defensa. Entonces vamos a ver también postulados de la psicología. Y así es que, bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la plática. Cuando el niño nace, fíjense, déjenme decirles, cuando el niño nace y crece dentro de un hogar armonioso, donde, bueno, los padres son relativamente felices, porque yo sé que la felicidad no es permanente en esta tierra, ¿verdad? Pero relativamente felices, entonces el desarrollo del niño se da y queda apto para la educación. Entonces es muy importante un hogar armonioso para el desarrollo de los pequeños. Y vamos a dibujar un esquema a continuación que nos permita comprender cómo está integrada la personalidad. Sobre la personalidad ya hablamos del temperamento, ya hablamos del carácter y ahora vamos a ver cómo está estructurada. La personalidad tiene también una estructura. Si nosotros conocemos esa estructura, podremos modificar pues fácilmente algunos aspectos que desarmonizan a veces en el hogar. Y vamos a ver que el ser humano posee 3 estructuras básicas más una cuarta que está muy ligada a las anteriores. Y estas estructuras son la orgánica, la anímica, la estructura de la razón y la del medio ambiente. Creo que en alguna plática yo ya les había adelantado algo de que íbamos a hablar de estas estructuras. Y vamos a ver que el cuerpo es la estructura orgánica. ¿Por qué le llamamos orgánica? Bueno, porque está compuesta de diferentes partes y estas partes constituyen un todo. Por ejemplo, lo forman las células que cuando se organizan, pues forman tejidos. Los tejidos forman órganos, etcétera, etcétera. Y estos forman el organismo humano. También se le llama estructura somática, porque es cuerpo. Y en ella radican, bueno, estas estructuras. Vamos a ver que en la estructura anímica, bueno, en ella están los sentimientos, los afectos y los impulsos. Y esta estructura sirve de base a la estructura de la razón. Con esto quiero decir que la estructura anímica con la estructura de la razón está muy ligada. Ahorita vamos a ver qué es la estructura de la razón. Pero déjenme decirles que necesitamos tener mucho cuidado con esa estructura anímica, de no lastimar los sentimientos de los niños, de respetarlos, ¿verdad? Es muy importante esto. Cuando nosotros no respetamos al chiquito, entonces estamos lastimando su estructura anímica.
Pero ¿qué pasa? Bueno, esta pasa a afectar a la estructura de la razón, porque van íntimamente ligadas. La estructura de la razón está integrada por la influencia del medio ambiente. Fíjense, mientras los sentimientos ya están en nosotros, forman parte de nosotros, las emociones, que son parte de la reacción del temperamento, ¿se acuerdan? Y de la formación del carácter. Bueno, ahorita estamos avanzando un poquito en este conocimiento del ser humano con estas estructuras. Esto quiere decir que la estructura de la razón se forma con el conocimiento del medio ambiente, es decir, de todo lo que nos rodea. Y podríamos decir que cada uno de nosotros pues es único y piensa diferente, ¿no? Imagínense, no es lo mismo un yucateco que un tlaxcalteca, o un poblano que un... Ay, ¿cómo le dicen a los de Querétaro? ¿Verdad? Los del norte. No sé, queretenses o queretanos o no sé, digo, pero no es lo mismo. Nos damos cuenta que tienen un medio ambiente diferente, el clima es diferente, la fauna es diferente, las personas son diferentes. Entonces, cada uno, ¿verdad?, tiene su estructura de la razón, es decir, piensa diferente. Bueno, en la estructura de la razón se localiza nada más y nada menos que, escuchen bien, la conciencia. ¿Cuántas veces decimos de las personas, ay, no tiene conciencia? Porque le lastimaron la estructura anímica, le pasaron a traer la estructura de la razón y afectaron su conciencia. Sí es cierto, perdemos la conciencia. Nos hacemos inconscientes cuando eso sucede. Por medio de la conciencia, fíjense que el hombre piensa, existe, comprende que es un ser finito, mortal, pero también tiene la capacidad de trascender, tiene la capacidad de amar y sobre todo tiene la capacidad de dirigir su conducta a través de la estructura de la razón. Esta estructura determina el aspecto humano. Nosotros vemos que los animales tienen las dos estructuras anteriores, pero carece de la tercera estructura. La estructura del medio ambiente es externa, pero es importante porque influye, como les decía, en cada persona e influye en el desarrollo de la persona. Híjole, aquí quisiera pararme a decir muchísimas cosas, pero no tenemos tiempo. Yo espero que ustedes lo analicen. Esta estructura lo integra el hogar y la escuela, es decir, la razón se va formando con respecto a las vivencias que tiene tanto en el hogar como las vivencias en la escuela. De ahí la importancia de los maestros, ¿verdad? Y de que los maestros se capaciten y conozcan al ser humano y puedan tratar a cada chiquito pues como es. De ahí consideramos también lo histórico y lo genético, porque las épocas van transformando al humano. No es lo mismo un humano de hace 2000 años al humano contemporáneo, ¿no? Imagínense, esta estructura es muy importante para los educadores. Me estaba acordando, por ejemplo, que muchos de los problemas que tienen los adultos mayores en la actualidad es porque se quedaron arraigados en 1950. Siguen tratando a las personas, de veras, son buenos padres y madres, pero resulta que están anclados a un patrón cultural de hace 50 años. Y los hijos se resisten, y se enojan, y se pelean, ¿verdad? Porque dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo mi papá me está tratando así? Y no me lo van a creer. Pero yo he estado en comunidades donde hay personas que viven pensando como en la edad de piedra. Y bueno, pues eso sucede. La estructura de la razón se integra conscientemente. Hay noción de su proceso formativo y hay conocimiento de su integridad. Por lo contrario de la estructura anímica. Esta estructura anímica se integra en forma irreflexiva, porque ya vimos que son los afectos, los sentimientos y las emociones.
y que muchas veces no podemos controlar, pero sí podemos educar. En la estructura anímica pues no participa entonces ni la conciencia ni el conocimiento, aunque puede participar si nosotros lo educamos o le educamos. Cada una de estas estructuras funciona alternativamente y las demás la complementan. Por ejemplo, un cálculo matemático requiere de la estructura de la razón. Pero un acto amoroso, ¿verdad?, requiere de la estructura anímica, porque ahí están las emociones. El hombre es un todo único. Cuando alguna de nuestras estructuras desafina, el individuo entero desafina. En el hombre las estructuras deben funcionar armoniosamente, así como una orquesta, ¿no? Cada instrumento toca al mismo tiempo, pero cada uno en su tono, cada uno, ¿verdad?, en su naturaleza. Así estas estructuras deben ser armoniosas. Si alguna no lo hace, lesiona a las otras. Y entonces ocasiona en el individuo ese estado que conocemos con el nombre de enfermedad. Las enfermedades pueden clasificarse en 3 grandes grupos. En primer término tenemos las enfermedades somáticas. Ya decíamos, ¿verdad?, que también a la estructura orgánica le llamamos somática. Es el cuerpo, se trata del cuerpo. Entonces, estas enfermedades somáticas, bueno, son externas. Por ejemplo, si nos exponemos al frío, pues nos va a dar gripe. Si comimos de más o algo que estaba ligeramente descompuesto, pues nos va a dar una infección estomacal y nos va a doler la panza. También si nos expusimos mucho al sol, puede ser que tengamos dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas enfermedades que solo son del cuerpo y que son las menos dañinas. Porque una enfermedad del cuerpo, pues con un medicamento rápido, ¿verdad?, un tratamiento y sale. Pero vamos a ingresar al siguiente grupo de enfermedades que son las psicosomáticas. Esas enfermedades abarcan el cuerpo y la mente. Por ejemplo, tenemos de estas enfermedades como un ejemplo las úlceras, las alergias, alergia de cualquier tipo. Tenemos las migrañas, tenemos incluso los infartos, se dan en este tipo de enfermedad que abarca la mente y el cuerpo. ¿Por qué le da el infarto a una persona? Pues porque se impactó con el medio ambiente, se impactó con lo que sucedió y su cuerpo no lo resistió. ¿Por qué nos da una úlcera? Pues porque nos enojamos. Sí es cierto que da por no comer a nuestras horas, es cierto, pero nos da más porque nos enojamos. Arrojamos adrenalina y esa corroe nuestros intestinos y lo perfora. Entonces, ahí está este segundo grupo de enfermedades. Tenemos el tercer grupo de enfermedades que es el más dañino, el psíquico, el que solamente abarca la mente. Y ahí como ejemplo les voy a poner la paranoia, la esquizofrenia, las distintas neurosis. Fíjense que estas enfermedades las vamos a describir muy bien, todas estas enfermedades las vamos a describir muy bien en una clase que tendremos de esta que viene a la siguiente, porque esta que viene es la segunda parte de mecánicas de defensa, pero a la siguiente vamos a ver psicosis y neurosis, y ahí vamos a describir. Pero déjenme decirles que así someramente la paranoia es esa enfermedad que padecen las personas que se sienten perseguidas, que se sienten señaladas, que se sienten no aceptadas, que sienten que todo el mundo les critica, que sienten también que todo lo han hecho mal. Entonces, esos son paranoicos. Luego la esquizofrenia, pues es una ruptura de las estructuras de la razón y anímica. Y así se da. La esquizofrenia es una enfermedad también de impacto y que rompe las estructuras y a esto se le llama locura. Y así sucesivamente. Las neurosis las vamos a ver porque son
varios tipos de neurosis, pero más adelante veremos esto. El individuo que padezca cualquiera de estas enfermedades se encuentra afectado física y mentalmente. Porque bueno, hasta una gripe, ¿verdad?, nos pone de mal humor y pasamos a afectar a los que nos rodean. Porque estamos de malas, porque nos duele el cuerpo, o nos duele la cabeza, etcétera, etcétera. O no pudimos hacer determinada tarea por estar enfermos. Se menciona esto con el propósito de comprender la teoría de la psicología basada en el psicoanálisis. Yo sé que suena esto muy así, muy fuerte, pero no, es algo sencillo y muy comprensible y que podemos llevar a la práctica. Bueno, el psicoanálisis fue creado por el doctor Sigmund Freud y va a ser la base de algunas clases que vamos a seguir viendo. Esta teoría reposa en 5 pilares o postulados que a continuación vamos a mencionar. El primer postulado que tenemos es el dinámico psíquico. Y este nos dice que el ser humano cuenta con todo tipo de actividades para todo tipo de actividades con cierta energía. Pero estamos hablando de la libido y la agresión. Se recuerdan que eso ya lo habíamos mencionado. Y dijimos que todos los seres humanos nacen con estas dos energías, la libido y la agresión, y que se manifiestan, pues, sobre todo en la infancia. Bueno, el segundo postulado es el estructural y nos dice que el psiquismo humano, nuestra mente humana, es estructural y cuenta con tres estructuras: el padre, el adulto y el niño, al cual yo le llamo PAN. Lo vamos a describir muy someramente en un momento, pero lo vamos a ver con mucha profundidad cuando veamos análisis transaccional, que también tendremos una plática sobre esto. El tercer postulado es el topográfico y nos dice que la mente tiene 3 niveles donde se localizan las representaciones mentales. Es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y ya también habíamos hablado un poquito, pero también lo vamos a describir. Y el cuarto postulado es el genético. Y este postulado es muy importante. Quiero que pongan mucha atención. Dice que todas las conductas humanas tienen una causa, un origen, que descansa en la mente. Y vamos al quinto postulado, que es el económico, y dice que el ser humano cuenta con determinada cantidad de energía para sus diferentes actividades. Y ahí me refiero a la fuerza de acción, de trabajo. Bueno, vamos a definir entonces el segundo postulado y tenemos que el niño es la estructura con la cual nacemos. Esta estructura de PAN, o sea, padre, adulto y niño, ya lo traemos, solo se desarrolla. Eso es lo que se ha encontrado, lo que los científicos han encontrado en sus diferentes estudios y estudios muy profundos sobre la conducta humana. Bueno, entonces, el niño es la estructura con la cual nacemos y a lo largo de la vida se va incrementando su contenido. En el niño se localizan las energías, los impulsos, las potencialidades y los instintos. Todo eso está en nuestro estado del yo niño. Por eso dicen por ahí, todo adulto tiene un niño, y sí es cierto. Nada más que hay que saber educar a ese niño. Parte de ellos es una serie de experiencias en la vida que no convienen muchas veces al ser humano porque causan dolor y se expresan en forma de energía. Y eso pues es cierto, ¿verdad? El niño ya decíamos que vive ciertas deficiencias y le causan dolor. Así es que cuando nosotros no superamos la etapa de la infancia y nos portamos como niños, cuando somos adultos, bueno, pues es doloroso. El contenido del niño es inconsciente. Ya dijimos que hasta más o menos los 3 años y medio, 4, el niño todavía no logra hacer contacto con la realidad. Entonces vive en el inconsciente. Del niño parten las energías que integran el adulto, que vamos a ver a continuación, que lo impulsan a las diferentes acciones. Estos impulsos son desconocidos como origen de la conducta.
A veces nosotros nos portamos como niños y no sabemos ni por qué, porque son desconocidos a nosotros. Muchas de nuestras conductas negativas son motivadas en el niño. Son difíciles de controlar debido al desconocimiento de su causa, porque solamente las guardamos en la mente, luego salen en esa representación mental cuando somos adultos y bueno, no conocemos el origen. Antes se consideraba que el niño, o sea, el estado del yo del niño en nosotros, era una especie de bodega donde se guardaban las experiencias y los recuerdos. Pero hoy se considera al niño como un verdadero motor, ya que con su energía es capaz de generar nuestras conductas. Las fuerzas que proceden del niño siempre buscan el placer. El niño siempre quiere evitarse la fatiga, ya lo vimos. El niño siempre busca el placer. Quiere evitar todo lo que le cause desgaste o le cause dolor. Entonces, cuando un adulto no quiere hacer algo y solo busca su placer, pues no es una conducta infantil. Esta fuerza del niño es vectorial. Tiene un origen, un sentido y una dirección. ¿Qué es el adulto? El adulto es la estructura que se forma a lo largo de la vida. No nacemos con el adulto. El adulto se va formando porque este va adquiriendo conocimiento y experiencia. El adulto relaciona al individuo con el medio ambiente, recibe los estímulos y da las respuestas. Y también exterioriza las energías. Esto lo hace nuestro estado del yo, el adulto. Los impulsos y los potenciales en forma de conductas es lo que hace el adulto. En el adulto radica la voluntad, radica la iniciativa, el pensamiento, la percepción y la sensibilidad. Asimismo, los aspectos cognitivos, es decir, todo el conocimiento, los movimientos de relación, etc. Todo eso está en el adulto. Y recuerden que en el adulto está la conciencia. Lo decíamos anteriormente. El adulto es la estructura que produce las múltiples actividades del ser. En él se integran las mecánicas de defensa también. Se forman a través del aprendizaje y del ejemplo. Es decir, empieza a solucionar problemas, pero la solución está con el adulto. El adulto es el asertivo. El adulto es el que nos pone en contacto con lo real, no con lo que imaginamos, sino con la realidad, ¿verdad? Una persona que tiene adultos y escucha un sonido, pues va a tratar, no se va a panicar, sino que va a tratar de ver qué es lo que lo produce. Investiga, no se deja llevar por el miedo. Eso está en el adulto. El adulto busca el sentido de realidad, a diferencia del niño que busca el placer. El padre, ahora vamos a ver el estado del yo padre, cómo se forma el padre en nosotros. Tampoco nacemos con un padre, nacemos con el estado del yo niño. Y ya dije que en nuestra clase de análisis transaccional vamos a ver a más profundidad esto. El padre es una estructura con la cual no nacemos, se establece a los 7 meses y se manifiesta ya plenamente a los 7 años. El padre es algo así como la conciencia moral. El padre es un auxiliar del adulto para manejar los impulsos producidos por el niño. Eso es muy importante en la formación. Fíjense que a veces queremos que los niños actúen como adultos, pero todavía no tienen adulto. Somos nosotros los que formamos el adulto. O queremos que actúen como padres, porque en el padre está también la responsabilidad. Y resulta que ellos todavía no pueden ser responsables. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. El padre es la autoridad introyectada haciendo el papel de padres y maestros. ¿Quiere decir esto? Que se forma el padre, nuestro estado del yo padre se forma con las figuras de autoridad, que en el momento de ser niño, pues son los papás y los maestros.
El estar en buenos o malos términos con el padre se hace importante para el adulto. La regulación de la autoestima entonces ya no depende de la aprobación de aspectos externos, sino de haber procedido como demanda el padre. Y ahí, bueno, el hecho de complacer al padre en sus exigencias da alivio y seguridad. El negarse a complacerlo acarrea culpa y remordimiento. Y aquí quiero pararme un momento para decirles que es muy importante cómo educamos a los niños. Cuando nosotros damos una orden a un niño, necesitamos retroalimentar. Necesitamos describirle bien el hecho que queremos que realice para que él lo haga. Y además necesitamos nosotros pedir con él, con nuestro adulto, no con nuestro padre punitivo, nuestro padre regañón, sino con el adulto vamos a solicitar al niño que haga algo. Si el niño siente que no se le está faltando al respeto, que no se está abusando de él, va a responder adecuadamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Le va a ocasionar al niño alivio y seguridad. Y va a obedecer. Pero si no lo hacemos así, si nosotros le ordenamos abusando del pequeño con malas palabras, entonces lo que va a suceder es que se va a sentir culpable y va a tener remordimientos. Y eso trae un problema muy grande cuando somos adultos de edad. En el padre se localiza el carácter de los ideales del niño, que ha de seguir de modelo. Fíjense que esto también es muy importante. Muchas veces hemos escuchado a los niños que quieren ser como papá o como mamá. ¿Y por qué? Porque ellos están viendo así a los papás como modelos, como héroes muchas veces. Y dicen, yo quiero ser como ellos. Y entonces es muy importante nuestro comportamiento delante de los niños para que ellos quieran imitarnos. Y no digan, ay, no, ay, como mi papá, jamás. Porque tuvieron una, pues, mala experiencia. Bueno, en el padre también radican los prejuicios y los tabús. Y ellos también transmiten la tradición. El padre a veces va a actuar como autoridad severa o irracional. Y a veces, bueno, será también racional y amoroso. El tercer postulado es el topográfico y nos habla de 3 niveles en la mente. El inconsciente, el preconsciente y el consciente. También a veces hemos dicho algo muy poquito en las pláticas anteriores. Pero vamos a ver, en el inconsciente están las representaciones mentales desconocidas al ser humano. Ya dijimos que al inconsciente arrojamos todo aquello, ¿verdad? Cuando ya somos mayores, arrojamos lo que no nos gusta o lo que nos causa mucho dolor. Cuando somos niños, lo arrojamos ahí porque es el nivel en el que estamos, en el inconsciente. El inconsciente participa en el mayor número de las conductas humanas porque aflora más tarde. Conocemos la existencia del inconsciente. Bueno, ¿cómo vamos a conocer la existencia del inconsciente? Bueno, a través de los actos fallidos, de los sueños, de la hipnosis y de las drogas. Es así como conocemos el inconsciente. Fíjense que el psicólogo suizo Carl Jung consideraba 2 tipos de inconsciente, el colectivo y el individual. El colectivo es común a la raza humana. Pero el inconsciente individual es único en cada persona. Una parte, y fíjense, bueno, aquí en el inconsciente colectivo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, vino como un pánico a toda la gente. Toda la gente decía, no, es que nos vamos a morir o está sucediendo esto, y tenían miedo. A veces ni siquiera se conocía, no se conocía lo que estaba sucediendo en otros lugares, pero ya se tenía muchísimo miedo. Entonces ese es un inconsciente colectivo.
En el inconsciente individual, bueno, este es único en cada persona. Una parte es genética, es decir, ya lo traemos, y otra se desarrolla conforme a la vivencia de cada persona, especialmente durante la infancia. Y aunque muchas veces la persona no recuerda lo que ocurrió antes de los 5 años de edad, pues la verdad es que los episodios vividos ejercen una influencia profunda en la personalidad adulta, ¿verdad? Y que luego se transforma en conducta muchas veces. El consciente, sin embargo, se encuentra en las representaciones mentales conocidas para el humano. Es lo que podemos manejar, que puede dominar la situación, la circunstancia, y produce una actividad, bueno, fácilmente identificable. El consciente se encuentra solamente en el adulto y en el padre. El preconsciente es una parte intermedia entre inconsciente y consciente, y no se encuentra en el niño esa parte. En el niño, más adelante, sí se manifiesta el preconsciente. El cuarto postulado nos habla del genético y dice que toda conducta humana tiene un origen. Este radica en cualquiera de las diferentes estructuras. Es importante que el educador sepa que cada conducta tiene una causa y que para suprimir dicha conducta hay que eliminar la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que vemos una conducta irracional en nuestros niños, debemos buscar una causa. Por ejemplo, ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué a veces prefiere enfermarse y no ir a la escuela y no quiere ir? Y hay padres tan irracionales que agarran el cincho y les dan y les dicen, y te vas a la escuela. Pero no, hay que buscar la causa del por qué no quiere ir a la escuela. Hay niños que están vomitando, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué estás vomitando? Pues hay una causa. Algo pasó, algo le impactó, algo le hizo daño. Hay que buscar la causa antes de regañarlos, antes de reprocharles, antes de golpearlos, que no se debe golpear ningún niño. Pero bueno, entonces es muy importante buscar la causa. Y aún en los adultos, ¿por qué mi esposo está así? ¿Por qué mi esposa está así? ¿Por qué mi hijo actúa de esta manera? ¿Qué está pasando? Hay que buscar la causa. Bueno, vamos al quinto postulado y es el último, y ahí nos vamos a quedar. El quinto postulado es el económico. Dice que todo ser humano cuenta con determinada energía psíquica para el desarrollo de las diferentes actividades que produce el ser. Entonces, por tanto, es necesario usar racionalmente estas energías cuando así se pueda hacer. Y aquí sí me refiero a la fuerza. Muchas veces se abusa del cuerpo, se abusa de la fuerza, pero no debe ser así. Dice aquí, ¿verdad? Estos estudiosos de la conducta han encontrado que debemos racionar esas fuerzas. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto para no tener problemas más adelante. Y hay que enseñarles desde niños a racionar esas fuerzas. Ya jugaste suficiente, hijo, ya vas a descansar. Ya viste la televisión suficiente, ya hay que descansar, ¿verdad? Porque es muy importante dejar ese hábito en los niños. Y bueno, esta fue la primera parte de mecánicas de defensa. En la siguiente parte vamos a ver etapas de desarrollo y mecánicas de defensa. Y bueno, yo espero que no sea tan difícil esto. Espero que nos vayamos comprendiendo poco a poquito y que sea de utilidad. Me dio verdaderamente mucho gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.